Una de las características más importantes y poderosas que tiene Vue.js son los componentes, ya que podemos encapsular y reutilizar código. Un componente una vez definido lo podemos importar y utilizar en múltiples lugares. Podría ser hasta en la misma página, no habría ningún problema. Cada componente funciona como una instancia separada, entonces esto quiere decir que puede tener sus propios métodos, sus propios modelos, sus hooks, etcétera. Vamos a crear un componente de tablas de multiplicar para ejemplificar un poco. Entonces, también antes de continuar, si me olvida, hay varias formas de definir un componente con Vue.js. Tenemos a nivel de instancia, directamente en el objeto components. Podemos hacerlo globalmente y también con archivos .vue, pero eso sería por medio de Webpack, que en este video no lo vamos a ver, pero las dos anteriores sí. Tenemos acá la instancia de Vue, el esqueleto básico. Vamos a agregar acá entonces components, que es un objeto. Este va a contener todos los componentes a nivel de instancia. Vamos a declarar entonces acá el componente, se le coloca el nombre, es otro objeto y tiene una propiedad muy importante que es template, donde vamos a definir todo lo que es como el layout o el markup del componente, es decir, el HTML. Vamos a agregarle una clase, no es requerido, pero siempre es importante cuando trabajamos en arquitecturas basadas en componentes. Por acá también es importante mencionar que el componente solo puede tener un elemento root, es decir, como está acá, yo no podría colocar otro div al mismo nivel porque nos marcaría un error y no compila. Entonces vamos a crear por acá un formulario. Está un poco difícil la indentación acá porque no lo reconoce. Estoy agregando lo que son acá la etiqueta y ahora seguiría un input de type text o number, el que prefieran. Vamos a decirle que es de la clase form control para que aplique los estilos. Y vamos a agregar un botón de submit. Vamos a crearlo en un grupo. Entonces por acá abajo vamos a colocar el botón de submit. Acá se tarda un poco porque la indentación es un poco complicado
En realidad no tiene. Por acá tenemos entonces el formulario apenas de arriba. El componente se llama tablas de multiplicar. Si nosotros queremos agregar esto al HTML, entonces simplemente digitamos el nombre del componente, que eso viene a ser un elemento HTML. Por eso se recomienda que en los nombres de los componentes incluyamos al menos un guión para que no se vaya a confundir, por ejemplo, con un elemento HTML nativo o algún posible elemento que se vaya a crear en el futuro y vaya a provocar algún tipo de problema. Entonces por acá sería tablas multiplicar. Ya debería cargarnos el formulario. Vamos a agregar en el objeto data, en esta función, vamos a agregar acá el modelo, que sería el número. Vamos a ponerlo de forma predeterminada en el 10 y vamos a asociarlo con la directiva bmodel a este input de acá. Entonces bmodel sería igual a número. Acá vemos a la izquierda cómo se está actualizando. Y podemos acá hacerlo de diferentes formas. Podríamos hacer generar el contenido utilizando un ciclo con la directiva bfor. Entonces voy a venir acá abajo, voy a crear una tabla. Las clases de Bootstrap. El head de la tabla. Y por acá vamos a ir colocando lo que son los títulos. Esto se podría hacer más en resumido, pero lo estoy fragmentando solamente para el ejemplo que quede más claro. Entonces acá vamos a ver la tabla, la primera columna, la segunda el número y en la tercera el resultado. Podría ser mejor primero el número, luego la tabla, que es el número que está introduciendo acá arriba. Y entonces vamos ahora a generar el body de la tabla. Utilizamos la directiva bfor. Vamos a hacerlo del 1 al 10, entonces sería de n en 10. Esto es para generar un ciclo numérico a partir de un valor hasta otro. Entonces por acá vamos a agregar las columnas del cuerpo de la tabla. Acá vamos a interpolar número, que sería acá el modelo, el número que se introduce por acá. Por ejemplo, si pongo 12 debería actualizarse. Ahora vamos a poner la tabla, perdón, acá debe ir n.
En la segunda vamos a cambiar mejor el nombre de este número a tabla porque se está prestando para confusiones. Vamos a ver, por acá está entonces tabla y hay que actualizar el modelo del input. El bmodel sería tabla. Ok, ya está funcionando nuevamente. Y vamos a calcular el resultado. El resultado lo calcularíamos n por tabla. Es un resultado dinámico. Vamos a achicar un poco la tabla. Se ve mejor grande. Ok, entonces por acá ya tenemos un componente. Si yo elimino este elemento personalizado acá del markup, debería desaparecer el componente porque todo está dentro de él mismo. Vamos, por ejemplo, acá a hacer insertar dos componentes del mismo tipo en columnas distintas. Para ver que los dos funcionan como instancias completamente diferentes. Por acá puedo poner el valor de esta tabla del segundo componente a 4. No me va a afectar en absoluto el resultado del primero. Funcionan como instancias separadas. Esta es la forma de declarar los componentes a nivel de la instancia. Vamos a intentar un poco esto por acá porque se ve bastante mal. Bien, ya tenemos acá entonces este componente, tablas de multiplicar a nivel de instancia. Y también vamos a crear un componente global. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de crear un componente global es que debe crearse antes de la instancia, es decir, antes de este new view. Para crear un componente entonces global utilizamos view.component, nombre del componente y acá un objeto donde vamos a ir declarando todo lo que necesitemos. Puede contener sus métodos también. Vamos a agregarle un botón a este componente que cuando lo cliquen salude. Utilizando el nombre que se encuentra acá en este modelo. Entonces nos falta agregar lo que es el template. Vamos a crearlo, un botón sencillo. Acá ya tenemos entonces este componente que se llama mi componente. Vamos a ponerle mi botón
ya está registrado globalmente. Ahora entonces, por ejemplo, si queremos utilizarlo acá arriba, voy a crear otra fila y voy a colocar el nuevo componente que se llama mi botón. Entonces por acá lo tenemos. Vamos a ver qué pasó porque lo estoy cliqueando pero no funciona. Es que no he añadido el evento click. Vamos a decirle que queremos ejecutar el método saludar. Acá está, hola mundo de Vue.js, y está utilizando el nombre que definimos acá en la función data. De hecho por acá no es necesario utilizar en este template del componente a nivel de instancia, no es necesario tener el submit. Vamos entonces a quitarlo. Y automáticamente va a cambiar. El botón no estaba haciendo nada. Entonces esta es la forma de utilizar y crear componentes en Vue.js